¿Has visto el péndulo de Foucault balancearse en Museo de Ciencias? Esa oscilación hipnótica que parece casi mágica. Pero la pregunta clave es esta: ¿demuestra que la Tierra gira o que el edificio se mueve alrededor de él? En los próximos minutos vas a presenciar una de las pruebas más elegantes, simples y directas de que estamos girando. Ahora mismo, aunque no lo sintamos. Prepárate porque lo que parece moverse no es lo que crees. Están ustedes invitados a ver girar la Tierra. Uf, qué frase, ¿no? Tan directa y tan poética. Así convocó el físico Léon Foucault a sus colegas en 1851. Y si lo pensás bien, la idea es extraña. Todos sabemos que la Tierra gira, que viajamos a una velocidad increíble, pero no se siente, no se ve. Es como un secreto que el planeta guarda muy bien. Y si te dijera que un objeto absurdamente simple, un peso colgado de un hilo, puede revelar ese secreto y revelarlo en tiempo real, hoy vamos a sumergirnos en la genialidad del péndulo de Foucault. No solo en cómo funciona, sino en por qué fue tan revolucionario. Viajamos a París al 31 de marzo de 1851. Estamos en el Panteón, bajo una cúpula inmensa, sobrecogedora. Desde lo más alto cuelga un cable de 67 metros, una locura. En el extremo, una bola dorada que se balancea en un silencio casi sepulcral. Alrededor, el público, la élite científica y política de Francia, invitados por el mismísimo presidente. Y con el paso de las horas empiezan a notar algo raro, algo que no tiene sentido. El plano en el que se mueve el péndulo parece girar, lentamente en el sentido de las agujas del reloj. Y acá es donde nuestra mente y la de todos los presentes tiene que dar un giro completo. No era el péndulo el que giraba, era el suelo, el edificio, toda la ciudad de París rotando debajo de él. Nuestra intuición grita que el péndulo se está desviando, pero la física nos susurra la verdad. El péndulo es lo único en esa sala que se mantiene obstinadamente quieto. ¿Quieto con respecto a qué? Respecto al universo, por así decirlo. Nosotros, el edificio, la ciudad, el planeta entero, somos los que estamos subidos a un carrusel invisible. Foucault no nos mostró el movimiento del péndulo, nos mostró el nuestro. Y lo más brillante de todo esto es que Foucault no descubrió una ley nueva ni complicada. La genialidad está en la ejecución. El secreto no está en la bola de 28 kilos, ni siquiera en el cable larguísimo. Está en el punto de anclaje. Ahí vive toda la magia. Si simplemente ataras el cable a un gancho fijo, el edificio arrastraría el péndulo, todo giraría junto, no veríamos nada. Por eso se usa un sistema tipo rodamiento, que minimiza la fricción rotacional casi por completo. El techo gira, pero el cable puede girar libremente. El péndulo queda liberado, ya no obedece al edificio, obedece a una ley más profunda, la inercia. Un objeto en movimiento tiende a conservar su estado de movimiento. Así, el plano de oscilación se mantiene fijo, mientras que la Tierra gira debajo. Los detalles del experimento original son impresionantes. La masa es una carcasa de acero rellena de plomo de 28 kilos, dorada casi sagrada. El cable de 67 metros lo convierte en uno de los péndulos más grandes jamás construidos. Cada vaivén dura 16 segundos y medio. Es hipnótico, pero incluso esta obra maestra tiene un enemigo silencioso, el aire. La resistencia del aire le roba energía a cada oscilación. En el experimento original, el movimiento se detenía tras unas 6 u 8 horas. Había que relanzarlo. Hoy, las exhibiciones modernas usan un truco elegante, un electroimán bajo el péndulo, que se activa solo un instante en cada oscilación, para darle un empujoncito casi imperceptible, pero suficiente como para compensar la pérdida de energía. Y así el péndulo puede oscilar indefinidamente. Para entender por qué esto fue tan importante, hay que mirar un poco para atrás en el tiempo. La idea de que la Tierra gira no era nueva. Ya se hablaba de esto desde la antigua Grecia con Aristarco de Samos y por supuesto Copérnico y Galileo, que construyeron todo el modelo heliocéntrico sobre esa base. Pero una cosa es deducirlo mirando el cielo y otra muy distinta es demostrarlo en una habitación cerrada y sin telescopios. Esa prueba directa no existía hasta Foucault. Y la historia de su gran logro en 1851 es casi de película. Empezó en secreto en el sótano de su casa, de noche. La razón era evitar las vibraciones de los carruajes en las calles de París. Ese detalle lo dice todo. Y ahí, en silencio, vio como el plano de oscilación giraba. Un momento eureka absoluto.
En febrero llevó el experimento al Observatorio de París y poco después el presidente Luis Napoleón Bonaparte le ofreció el escenario más grandioso, el Panteón. El 31 de marzo el mundo entero habló del péndulo, pero surgió una pregunta inevitable. ¿Funcionaría igual en cualquier lugar del planeta? La respuesta es no. La latitud lo cambia todo. En el Polo Norte el péndulo completaría un giro en un día sideral, 23 horas y 56 minutos. En el Ecuador, cero, nada. El plano de oscilación es paralelo al eje de rotación de la Tierra. El suelo se mueve de lado, pero no rota bajo él. En latitudes intermedias como París o América Latina, el giro es parcial. En París, por ejemplo, tarda unas 32 horas. Por eso, en el reloj que dibujan en el suelo del Panteón, el círculo no está completo. Hay un hueco que representa esas 8 horas perdidas. Todo esto está ligado a un viejo conocido, el efecto Coriolis. El péndulo de Foucault es su demostración más pura y visual. Es la misma física que hace girar huracanes, la misma fuerza aparente a distintas escalas. Foucault tomó algo casi imperceptible y lo volvió imposible de ignorar. El péndulo de Foucault no es solo un objeto que se balancea, es una traducción perfecta de un movimiento planetario invisible a escala humana. Nos convierte en testigos directos de nuestro propio viaje por el cosmos, con un cable, un peso y un punto de anclaje diseñado con una inteligencia exquisita. Foucault logró algo extraordinario, demostrarnos, sin mirar al cielo, que Galileo tenía razón.